¿no? Muy bien. Y que toda nuestra atención, en realidad todo nuestro corazón, esa es la idea de orar. Todo nuestro corazón, su mente quizás le va a decir, oye, no escucho. Su mente quizás le va a decir, oye, te distraes. Su mente quizás le va a decir, oye, duérmete. Pero su corazón, que su corazón le diga a usted, no, eso es acerca de Dios, no es acerca de nosotros. Necesitamos tener un corazón de adoración de nuestro Señor. Hace unos días tuve la oportunidad de leer las noticias y me llamó la atención un artículo que decía, hablaba de una personalidad en nuestra sociedad, en el mundo entero, que esto es. Pero decía, esta persona recomienda que todo ser humano lea estos 9 libros. Esa era la recomendación de esta personalidad, insisto, internacional, sin duda que ustedes escucharon hablar de él. No voy a decir su nombre, tampoco tiene usted que olvidarlo, simplemente es lo que es. Decía él en el artículo que si todo ser humano, con el propósito de saber vivir apropiadamente, correctamente, debería leer estos 9 libros. Me tomé la libertad de leer qué libros mencionaba. Honestamente, esperando que pudiese decir la Biblia. Y fui con el número 1 de la Biblia, el número 2 de la Biblia, el número 3 de la Biblia, llegué al número 9 y no apareció la Biblia. No apareció la Biblia. Triste cómo es que nosotros, al creador de todas las cosas, al hacedor de todas las cosas, al que sabe hacer bien todas las cosas, nuestra sociedad no le presta atención. Triste de por sí. Pero más lamentable aún es cuando nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, muchas veces optamos por también dejar de lado a aquel que lo sabe todo. Triste. Repito, es más lamentable que nosotros, como hijos de Dios, hagamos esto. Un Dios que en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo número 8, al final nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermanos, si usted y yo no somos llenos del Espíritu, usted y yo no vamos a saber cómo vivir. En realidad es así de sencillo. Ahora, ser lleno del Espíritu no significa que con ello Dios va a hacer todo lo que usted quiere. Ser lleno del Espíritu significa que Dios lo va a guiar a todo aquello que Él quiere, y amén por ello, hermanos, porque Él sí sabe cómo debemos vivir. Voy a repetir eso. Sí, voy a repetir eso. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que todas las cosas van a salir como nosotros queremos. No es así. Ser lleno del Espíritu Santo significa que las cosas van a salir en nosotros como Dios quiere. Y dentro de ello se nos enseña cómo adorar. Dentro de ello se nos enseña cómo ser marido y mujer, cómo ser esposo, esposa. Nos enseña eso. Pero repito, cuando nosotros queremos consejería en matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces simplemente lo tomamos a Dios para que nos bendiga, pero tratamos de escuchar a otras personas. No se ocurre. Cuando tratamos también el tema de familia, lo mismo. Leemos tantas cosas respecto a cómo criar los hijos, menos en Dios. Cuando tratamos de nosotros hablar de cómo ser personas responsables en nuestra sociedad, en nuestras relaciones unos con otros, también tratamos de leer a aquellas personas que son exitosas, menos a Dios. Hermanos, aquí nosotros más necesitamos leer. Yo estoy diciendo que no tenemos que leer a otros.
Pero si hay alguien que sabe cómo usted y yo debemos vivir, es Dios. Y lo primero que Dios nos dice es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, en esta mañana, ¿sí?, voy a tratar de hacer algo técnico y les pido que disculpen. Pero es necesario que sea algo técnico con el propósito de que usted entienda mejor las Escrituras. Las Escrituras, recuerden, necesitan ser interpretadas. Necesitan, obviamente, para ellos ser leídas, ser estudiadas y a la vez interpretadas. Pero las Escrituras no se interpretan en base a lo que yo pienso o en base a lo que yo siento. Las Escrituras se interpretan en base al Espíritu Santo, haciéndonos comprender el tono de la misma. Eso es como nosotros somos o podemos ser buenos intérpretes o intérpretes equivocados. Hay una expresión gramatical en el idioma griego, del cual fue la Biblia o el Nuevo Testamento escrito, que su equivalente al español puede ser o bien gerundio o participio. En griego es participio. Y usted dirá, ¿qué cosa es eso? Ciertamente, yo todavía me sigo haciendo la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué cosa es eso? Gerundio y participio son verboides. Peor todavía. ¿Qué es eso? Son accidentes verbales. O sea, el verbo no se utiliza como tal, sino como algo distinto. Eso es un verboide, eso es un accidente verbal. Y aquí voy a dar un ejemplo. Gracias a la hermana Nicole, que la ha escrito bien, no la han borrado, sí está ahí, sí está bien, me han borrado, yo estoy diablo equivocadamente. ¿Sí leen? ¿Sí pueden leer? Sí pueden leer. A ver, hermano, dale lectura. La joven entró riendo y salió gritando. Muy bien. La joven, ese es el ejemplo. Es una oración sencilla. Dicho sea de paso, no piensen que es un versículo, porque tenemos que ser espirituales nosotros. No es un versículo, ¿okay? Es simplemente una oración. La joven entró riendo. Una oración tiene sustantivos, una oración tiene verbos, una oración puede tener adjetivos, ¿no? Y obviamente también el sujeto predicado, ¿no? Muy bien. La joven sería sustantivo. Verbo, ¿cuál sería? Entró. Está conjugado con la joven. ¿Verdad? La joven entró. Pero si usted se pone a pensar, presta atención acá, porque no voy a repetir, presta atención acá. La joven entró. ¿Cómo entró? Riendo. Pero la palabra riendo viene de qué palabra? Reír, espera. Reír es verbo. ¿Sí? Reír es verbo. Pero no está siendo usado como verbo, sino más bien está siendo usado para describir a la joven que entró. O sea, ¿cómo entró la joven? Riendo. O sea, el verbo reír se ha convertido en un participio gerundio, voy a decir esto un ratito después, para describir al verbo principal, que es entrar. O sea, ¿cómo entró? Riendo. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Está claro? Les he dicho que no voy a repetir. Así que si no estuvo claro, pues atención. ¿Sí? Voy a decirlo otra vez. Voy a decirlo otra vez. Presta atención. Y presta atención. Dicho sea de paso. Aquellos que todavía están en el colegio, y no solo en el colegio, en alguna etapa educativa, traten de aprender. Porque muchos de ustedes, eso lo han visto en el colegio, pero ahorita están como en la luna.
Recién cuando comencé a estudiar en el seminario, me digo, wow, eso es importante. Si quiero interpretar las escrituras, esto es importante. Hermanos, usted necesita entender estas cosas. Vuelvo a repetir. La joven entró, ¿verdad?, en la habitación. Esa es una oración completa. La joven entró en la habitación. Pero luego se agrega el verbo reír, que no se utiliza como verbo, sino más bien como un modificador del verbo. O sea, modifica la forma como entró la joven. ¿Cómo lo modifica? Riendo. Como que se convierte en un adjetivo, pero sigue teniendo el peso de un verbo. Eso es lo que es un participio. Me estoy dejando entender. Y lo mismo también cuando sale. Salió, ese es el verbo. Sabemos que el pronombre en español no siempre se usa, debería ser ella y ella. No debemos usar ella. Sí, si fuese ella, ese sería más importante. Ella no. Salió, ese es el verbo. ¿Cómo salió? Viene del verbo gritar. Correcto, viene del verbo gritar. ¿Sí? Pero es un accidente verbal y se convierte en adjetivo del verbo anterior. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió ella? Gritar. Eso es un participio. ¿Por qué les estoy diciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque en el versículo número 19, en el versículo número 19, la palabra hablando es un participio. ¿Me puedo explicar? La palabra cantando es otro participio. Y la palabra alabando es otro participio. O sea, ¿qué expresa eso? ¿Cuál es el verbo central de toda esta oración? Sed llenos. O sea, el verbo central de toda esta oración es ser lleno. ¿Cómo se manifiesta el ser lleno? Ahí está. Hablando, eso es lo que dice, ¿verdad? Y 19, hablando, hermanos, en otras palabras, ¿cómo se manifiesta que uno es lleno del Espíritu de Dios? A veces pensamos, oye, el Espíritu de Dios cuando se manifiesta, yo soy libre, que hago lo que yo quiero. No, en realidad no. El Espíritu de Dios se manifiesta y te guía a la libertad de obedecer a Jesús. Por eso, nada más, ser lleno del Espíritu Santo no significa que las cosas van a salir como nosotros queremos. Ser lleno del Espíritu Santo significa que nosotros vamos a ser guiados a que las cosas salgan como Dios quiere. Y ser lleno del Espíritu Santo, lo primero a lo cual el Señor nos guía es adoración. Es iglesia. Hermano, no se trata de muchas veces nosotros no se trata. Si en verdad nosotros queremos y debemos ser llenos del Espíritu Santo, es cuán grande, maravilloso mi Dios es. Claro que yo quiero adorarlo. Quiero adorarlo como yo quiero. Porque muchas veces eso también es lo que pensamos, ¿verdad? Ojalá no se le puede cualquier lugar. Adoremos a Dios como Él quiere, porque esa es una expresión, una manifestación, ese es un participio, ¿sí? El hablar, el cantar, es un participio, o sea, está describiendo a cómo el verbo se realiza. ¿Cómo es que ser lleno se manifiesta? Eso es coraje. Dejemos que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas. Necesitamos nosotros. Adoración, hermanos, no sería un problema. Muchas veces, muchas iglesias están buscando, por ejemplo, formas de cómo hacer que la iglesia tenga más gente. Me temo que aún iglesias, porque más iglesias, dejamos de lado al Espíritu Santo para nosotros a través de esta vida.
cuán grande nuestro Dios es, cuán maravilloso nuestro Dios es. Y ciertamente, hermanos, adorar de Él no es un problema. ¿Ya lo usted cuenta cuán temprano los paganitos se levantan a cantar a Dios? ¿Ve? Nosotros tenemos poder. Sí, hermanos, es tiempo. Honestamente, sí, honestamente. Espero que sea Dios. Sí, honestamente, desde que estoy estudiando esto, la adoración a Dios está teniendo otro sentido. Viene domingo y qué sé yo, amanezco y llego a ver las horas. Honestamente, oye, yo quiero adorar a Dios. Y quiero adorar a Dios como mis hermanos, como nosotros. Sí, porque eso es lo que Jesús hizo también, Señor, tus hermanos. Ojalá que tengamos nosotros a bien ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a yo no sé por qué eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es ser lleno de uno mismo. Uy, ojalá que fuese distinto el servicio siquiera para nosotros estar más activos. Vamos, eso no es cierto, ¿sí? Esto importa. Así no cante. Estoy bien, estoy adorando a Dios. No, que tiene que ser así, que los hermanos tienen que hacer esto y esto. ¿Qué es yo? Y luego, en el versículo número 20, dice, dando siempre gracias. Es otro participio. Es una manifestación de lo que significa ser lleno del Espíritu. ¿Se da usted cuenta cuánto usted se queja al día? Quizás para Navidad, si yo estoy pensando, no, porque estoy hablando usted, porque ustedes están pensando, sí. No, usted, y yo. ¿Se da usted cuenta cuánto nos quejamos? Vamos a ver por Navidad una tarjetita, una libretita, y ahí apunte cada vez que usted se queja. Y cuente cuántas veces usted se queja. ¿Cuántas veces nos quejamos a Dios? Porque, hermanos, una manifestación de ser lleno del Espíritu Santo es ser agradecido. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos estamos quejando, ¿qué estamos manifestando? No, que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Que estamos siendo llenos de nosotros mismos. Se queja usted y yo por todo. Nos quejamos del agua. Nos quejamos del clima, nos quejamos de la comida, nos quejamos de la vestimenta, nos quejamos absolutamente por todo. Y pensamos, pero voy a hablar a mí. ¿Sí me debo entender? Porque entiendan, o sea, la adoración es una manifestación de ser lleno del Espíritu. No es simplemente una acción. Es el reflejo de Dios en uno. Esa es la adoración. Que tengo que hacer esto, que tengo. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que Dios guíe nuestras vidas. En Cristo mío. Ahora, mire usted, en el versículo 20 dije, hay que ser partícipe. Ya se menciona el versículo 21. Someteros. Bueno, en griego, esta palabra es participio. Lamentablemente, por alguna razón, no se ha traducido como participio. Y claro, entiéndase que los que han traducido la Biblia son personas que lo han hecho en mucho en razón a ninguna autoridad se lo pidió. Entonces es un poquito difícil traducir distinto a cómo esa autoridad piensa. Por ejemplo, si el rey me dijo algo, ustedes se encargan de traducir. Si el rey me dijo esto,
Y el rey cree en el bautismo infantil, o perdón, el rey cree en el bautismo por aspersión. Bien. Como traduzco la palabra bautismo como inmersión, porque eso es lo que significa la palabra. Que de esta autoridad no me deje. Entonces mejor, lo fácil es simplemente pongo bautismo. Sí, simplemente pongo bautismo. Entonces, aún cuando se ha interpretado, cuando se ha traducido la Biblia, han existido ciertas presiones en esas personas. No se piense que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Los inspirados fueron los que escribieron originalmente. Los traductores no necesariamente. Pero lo que sí puedo garantizarles que, según lo que el Señor me ha permitido comprender, es que en el versículo 21, y nuevamente, de este versículo, por favor, nuevamente en el versículo 21, la primera palabra, someteo, es un participio. ¿Qué significa? Es una manifestación de lo que es el lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Yo diría que debería haber sido sometiendo. ¿Pero qué lo dice? Dice los unos a los otros. En la iglesia. En la iglesia, hermanos, no puede sentirse como yo soy más o lo que yo hago es más importante. En la iglesia somos todos un pueblo de Cristo. Y la palabra someterse es una palabra bastante fuerte. Y también se usa más adelante en las esposas. Mira lo que esa palabra significa. Dice, es ser sumiso. Es un término militar para referirse a soldados sometiéndose a sus superiores o los esclavos a sus amos. La palabra tiene la idea de renunciar al derecho o voluntad de uno para subordinarse a la de otro. Eso es lo que nosotros debemos manifestar en nuestras vidas en la iglesia. No que yo sea lo que yo quiero y las cosas se queden estimadas. No es así. La idea es considerar uno de los otros. Por eso, hermanos, cuando ustedes tienen una posición de oficial en la iglesia, no es para que usted maneje esa posición como usted quiere, sino para que usted en verdad se someta. Si el todo le está diciendo a usted que esto debe ser así, entonces sometamos. Pero muchas veces nosotros creemos en la irresponsabilidad, ¿verdad? Y pensamos que está bien, porque todo el mundo lo hace. Sí, pero iglesia no es todo el mundo. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Si por ejemplo yo doy mi palabra, si yo lo voy a hacer, sométase. Sométase. Que si yo voy a ofrecerme, sométase. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Para no caer en ello, entonces no me comprometo. Bueno, si no te comprometes, ya no estás dejando ser lleno o llenado del Espíritu Santo. Es peor. Sí, porque nosotros somos de rápidamente le hablamos las manos, ¿verdad? O sea, para no quedar mal, entonces no me comprometo. Sí, pero ya estás siguiendo de ti. Ya no estás dejando que el Espíritu llene tu ser, porque si el Espíritu llena tu ser, el Espíritu te va a llegar, se te va a guiar. Ahí es. Sí, yo Dios. ¿Me dejo entender con eso? Esto es una manifestación. Sometamos nosotros. Voy a dar un
una buena forma como de ilustrar este principio. ¿Sí? Filipenses, en el capítulo número 2. Capítulo número 2. Una vez más, hermanos, ¿sí? Nosotros estamos mal no dejando que el Espíritu llene nuestro ser. Usted dirá, no, pero si estoy falto a los hermanos, entonces es pecado. Otro también es pecado. Posiblemente peor. Bueno, pero como nosotros más estamos pensando en nuestra manera, ¿se dan cuenta? A nuestra manera. Cuando deberíamos pensar en la manera de Dios, para que el Señor nos diga, yo no tengo que hacer eso. Cuando debería ser, gracias Dios por permitirme servir. Eso sería eso. Decía en Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo número 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unos con otros, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y luego dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. ¿Qué más? Estimando cada uno a los demás como superiores a él. Ojalá que tengamos nosotros ese corazón de servicio. Ojalá que tengamos esa humildad para servir. No que nosotros, el servicio, por ejemplo, ¿quién hace el servicio? ¿Quién ofrece el servicio? Nosotros, es la iglesia. Pero muchas veces hay alguien. ¿Qué estamos pensando? Nosotros como superior. Ustedes no, Señor. ¿Qué es? Porque no es una actitud de servicio. O sea, no es una actitud de servicio. La actitud de servicio, Señor, yo voy porque quiero ser también de mis hermanos, todos nosotros seamos en el Señor. Pero estoy diciendo esa cosa. Una vez me acuerdo que con uno de mis hijos les dije, les pregunté, ¿tú crees que yo sigo a la iglesia porque es mi trabajo o porque es mi convicción? La respuesta fue los dos. Ciertamente. Pero si siempre no decidiese porque es mi trabajo, no sería porque estoy siendo lleno de Espíritu Santo. Porque si es por el Espíritu Santo, hermanos, regresamos a Efesios. ¿Sí? Pero obviamente ese sometimiento, dice en el versículo 20, Efesios 5:20, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a lo que sabemos, entendemos Dios desea. No simplemente se trata de oye, que yo te digo que tú hagas y tú lo tienes que hacer, no es así. Y la idea es que todos para que guiados por el Espíritu Santo podamos hacer eso. Ahora, dos cositas, con eso termino. Una, dos cositas. ¿Sí? Con eso termino. Rapidito. Sí, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 18. Primera de Pedro 2, 18. Dice, criados, o sea, esclavos, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Tienen ustedes eso? Esa es ley. Eso es lo que significa respeto. La palabra es la misma que es someter. El someterse a sus amos con todo respeto. ¿Sí? No solamente a los buenos, y aparte,
sino también en los difíciles de su mundo. Es una gran verdad. ¿Sí? Es una gran verdad. Regresamos a Efesios. ¿Por qué quiero decir eso? Porque eso nos va a ayudar a lo siguiente. Eso nos va a ayudar a lo siguiente. Solo estando diciendo llenos del Espíritu Santo es que vamos a poder someternos unos a otros. ¿Sí? ¿Entienden? Solo siendo llenos del Espíritu Santo vamos a poder someternos unos a otros. Mira lo que dice el versículo número 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No es un asunto de cuánta educación, no es un asunto de cuánto usted sabe, no es un asunto de cuánto, qué sé yo, ha leído o cuánto le han dicho, es un asunto de cuán lleno del Espíritu del Señor usted, hermana, es. No es un asunto de cuánto lo merece su esposo, por último. No es un asunto de eso. No es un asunto de cuáles son sus expectativas. No es un asunto de que usted merece mucho más. Sí. Es un asunto de cuán lleno del Espíritu Santo son, por favor. Y no se le dice solo si tu esposo gana. Solo si tu esposo es bueno, madre, familia. Porque ¿cómo se sirve el amor? Sí o sí. ¿Sea bueno? Porque ciertamente nosotros siempre vamos a buscar excusas. No, mujer, yo no la vida mujer. Usted y yo siempre vamos a buscar excusas. ¿Por qué no vamos a dar esa cosa? No, es que no lo merece, que te arresto, eso es. No, usted no ama a su esposa porque usted no está haciendo lleno del Espíritu Santo. Y usted es esposa, ¿por qué no ama a su esposo? ¿Por qué no se somete a su esposo? No, es que también usted no lo conoce, pues él come así, así, así. No, es porque no estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. Ese es el problema, hermanos. El problema nuestro, hermanos, es que no sabemos cómo vivir. Y los peores no le hacemos caso a aquel que sí sabe cómo debemos vivir. Por eso es que no vivimos llenos del Espíritu Santo. Porque pensamos, no, yo sabe. Y Dios nos dice, esa es la primera manera. Esa es la primera manera. A nuestras habilidades son grandes. Seamos llenos del Espíritu Santo. Espero que les haya ayudado. Porque ciertamente, sí, es muy importante. Y me entendimiento de esto. Muy importante. Quizás lo que usted no va a acordarse más tarde es que la joven entró queriendo usted más que, oye, seamos hijos del Espíritu Santo. Porque así somos muy distraídos nosotros. Y así somos de poca fe. Muchas veces. Oramos todos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el entendimiento. Gracias por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias por tu palabra. En ella nos haces comprender, Señor, cuánto necesitamos de ti. Pero nuestra realidad también nos hace comprender que todos necesitamos. Padre, perdón. Ayúdanos a aprender a vivir, Señor, conforme a tu Santo Espíritu. Guiados, Señor, de tu Santo Espíritu. Que lo hagamos para gloria de Dios. No para que las cosas salgan como nosotros queremos, porque ni eso nosotros lo tenemos claro, Señor. Para que todo sea conforme a tu santo. Ayúdanos, Jesús, no las creyentes, discípulos, miembros de esta vida. En el nombre bendito de Jesucristo te pedimos todos estos favores. Amén. Entonamos, hermanos, el coro de las activas que tenemos, que tienen un poquito de espíritu lleno de ser.
servidor de su amo es mucho más como aquellos que son de nosotros. Se da cuenta que por lo general nosotros más tratamos de quedar bien con los de afuera y con los de adentro. Esa confianza es que nos atención a nuestra vida de Dios. Luego muchas veces somos malos de quedar bien con la verdad de nuestra vida. Por bien ser impecables. La iglesia no. Quedamos en hacer algo con alguien aquí en la iglesia o con un grupo. Si se presenta otra cosa, allá afuera. Son muchas veces. Si el Espíritu del Señor de verdad y hace nuestras vidas, lo primero sería el Señor hacer nuestras vidas aquí. Sin descuidado. Estamos oyendo el Espíritu, algunas veces creo yo los grandes problemas que estamos teniendo. Iglesias, hogares, sociedades. Simplemente hacemos lo que nosotros y nos estamos hundiendo desde las causas. Quizás hoy usted entiende y dice, yo necesito eso. No necesito simplemente para encontrar bien, sino porque Dios lo merece. Es una evidencia que Dios sea lleno de ello. Todo aquello que ha hecho conmigo y hemos estudiado y leído. Y quizás hoy usted quiera decirle casualmente de Dios, yo ya no sé bien de estos santos, pero alguien que quiera decirle a Dios, ante la mano, alguien que quiere decirle, sí, Señor, ahora entiendo que ese es un gran problema. Es un gran problema. Nos lleve. En reverencia, hermanos, nos dirigimos al Señor de oración. Hermano, puedes dirigirnos, sí, por favor, hermano. Señor Padre Santísimo, gracias Padre por esta oportunidad de servicio que nos has dado. Gracias Padre por permitirnos reunir como iglesia un domingo más, Padre. Gracias por darnos las condiciones necesarias para que podamos estar aquí alabándote y sirviéndote, Padre. Gracias porque nos bendices de muchas más formas de las que somos conscientes, de muchas más formas de las que nos damos cuenta, Padre. Ojalá seamos cada vez más llenos del Espíritu, Padre. Como fruto de ello podamos tener una vida agradecida hacia ti, que entendiendo qué Padre tenemos, podamos ojalá entregarte a nuestra vida, Padre. Podamos ojalá rendirnos a tu voluntad, que cada día nos permitas tener, Padre, sea un día en el cual nos acerquemos más hacia ti, sea un día en el cual conozcamos más de ti, profundicemos más en tu palabra. Ayúdanos, Padre, y guíanos en nuestra vida, que las decisiones que tomemos sean ojalá decididas por ti. Gracias una vez más, Padre, por el estudio que hemos tenido, por el pastor, por la voz que realiza. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, como iglesia, podamos mantener siempre la mirada puesta en ti, que ojalá tengamos un corazón dispuesto a tu servicio, Padre. Entendamos que ojalá nuestra vida pueda ser un reflejo de lo que tú haces en ella. Perdónanos por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, y perdónanos, Padre, porque muchas veces preferimos otras cosas por nosotros. Todos los favores te los pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Dos cositas rapiditas. Primero, todavía no hemos terminado, o sea, apenas no hemos estudiado respecto a las esposas.